Ambas, la simpatía y la empatía, son respuestas naturales del ser humano y ambas son legítimas. No me gustaría caer en juzgar como bueno o malo una u otra. Lo importante para mí es saber que son dos respuestas distintas, con peculiaridades distintas y distintas consecuencias y resultados. Puedo encontrar situaciones en las que puedo ver adecuada una respuesta de simpatía o una respuesta de empatía. Primero quiero dar un ejemplo de lo que serían ambas respuestas desde un caso sencillo. Y recuerdo, al hablar de esto, una situación con mi hija el verano pasado. Estábamos comiendo en casa y vinieron mi sobrina y su novio y bueno, pues tenemos piscina en la comunidad y iban a ir después de comer un ratito a la piscina y entonces comentaron, ¿no? Y le dijeron a mi hija mayor, ¿por qué no te vienes a la piscina y estamos allí un rato? Y ella dijo, no, es que no me apetece. Y entonces yo, que sabía una información que ellos no sabían, pues por también un poco pues como cuidar de que no iba, no porque no quisiera o por no acompañarles, sino que dije algo así como de manera muy ingenua, sin pensarlo mucho, y dije, no, es que no va porque no se ha depilado las piernas y tiene un montón de pelos. Y no sé, pero bueno, porque sabía que era por esto, ¿no? Ya llevaba un par de días que estaba intentando depilarse y no lo hacía y entonces no podía ir a la piscina y entonces era como... Y claro, sí que mi impulso fue un poco pues por decirles a ellos, pues no puede ir por esto. Y en ese momento que dije, pues porque no se ha depilado y tiene unos pelos, que yo ahí noté cómo le cambiaba el gesto a mi hija, una cara de enfado y en ese momento pues me di cuenta que quizá el comentario era un poco invasivo, ¿no? De su intimidad, o si ella ya de entrada había dicho que no le apetecía, pues quizá no lo quería compartir. Pero bueno, todo eso lo vi como muy rápido y entonces empecé yo a sentir también una preocupación, pues también por esto, ¿no? Por mi respuesta, por haberla expuesto, o que ella pudiera estar pasando vergüenza por haber hecho yo ese comentario. Entonces, claro, había una experiencia de mi hija viva en ese momento, de vergüenza, de enfado también conmigo, de verse expuesta, de su intimidad, ¿no? Y que no se estaban cuidando cosas que a ella le importaban. Y también había una experiencia viva en mí de preocupación, ¿no? De que no había quizá cuidado la delicadeza o la consideración, que para mí también son importantes. Entonces, bueno, pues si yo pudiera hacer un proceso como rápido de vaciarme de mi experiencia para poder estar presente con la experiencia de mi hija, entonces podría estar en empatía con ella. Y al mismo tiempo, como yo tengo esta experiencia viva, hay veces que no me es posible hacer esto. Entonces, esto pasa en la vida. Simplemente es como ponerlo, ¿no? Que pasan estas cosas. Que no podemos estar en empatía porque tenemos una experiencia nosotros de lo que sea. Y por eso a veces lo de salir fuera a buscar escucha y desde ahí podemos volver a reparar o hacer otras cosas o intentarlo. Y luego imagínate que en esta situación sale mi hija por la tarde a la calle y se encuentra con una amiga y le cuenta lo que ha pasado. Y entonces esta amiga como que también empieza a sentir mucho enfado y se siente molesta, porque a lo mejor ella también tiene una madre también muy con la lengua muy suelta y también a lo mejor le pasa esto, ¿no? También con su madre o con su padre. Y entonces ahí lo comparte con mi hija y esa amiga estaría en simpatía, ¿no? Es como, eso sería la simpatía. Y a lo mejor se encuentra con otra amiga, mi hija, y le cuenta lo mismo y esta amiga pues a lo mejor está con presencia y la escucha, la refleja un poco, pues imagino que te sentiste así o tal. Y simplemente con presencia ante la experiencia de mi hija, y eso sería empatía. Y ambas respuestas de las dos amigas son naturales, bueno, y legítimas. Y quería como dejarlo, ¿no? Claro, y que me parece importante, que no me gustaría que quedara como que una cosa es buena y otra es mala, ¿no? Que habrá momentos en nuestra vida en los que daremos una respuesta simpática y otros en los que querremos dar una respuesta empática. En mi experiencia, la respuesta simpática está más automatizada en mí porque ha sido más predominante para mí responder desde la simpatía,
por la cultura, por la educación, mi falta de conocimiento respecto a que hay otras opciones, quizá más efectivas para según qué situación. Así que entender la diferencia entre simpatía y empatía y aprender a dar una respuesta empática que no sabía dar ha sido clave para mí, sobre todo para mi cuidado y para el cuidado de mis relaciones. Por destacar algunas diferencias que, bueno, pues ya he comentado en otros vídeos, la simpatía, al igual que la antipatía, se dan en un plano más superficial. No requieren de tiempo, son rápidas. Normalmente nos ayudamos de nuestros mapas. Insisto, son nuestras interpretaciones y juicios los que determinan si algo es bueno o malo, si alguien tiene razón o no, si alguien es pobrecito o capullito. Y desde estos juicios generamos un acercamiento, se da la simpatía, en la que hasta podemos desdibujar nuestros mapas y los de la otra persona, porque nos identificamos tanto con la situación de la otra persona que no sabemos ya si lo que sucede es suyo o es mío. Así que yo pregunto, además, ¿dónde está el foco en este caso? ¿En lo que le pasa al otro o en lo que vive o en lo que me pasa a mí o en lo que vivo yo? Y claro, como en esto, por lo menos a mí me pasa que al no tener claridad de dónde termina lo mío y dónde empieza lo de la otra persona, muchas veces me lanzaré a salvar, a solucionar, o a lo mejor a hacerme cargo de lo mío y de lo suyo también, que también es mío. No sé, es algo que veo que también es consecuencia de la respuesta simpática, por lo menos en mí. También hay que tener en cuenta el efecto tris-tras, tan rápido que se produce cuando nos movemos en un plano superficial. Y tan pronto estamos diciendo de alguien pobrecito y a los 3 días le huimos y le rechazamos porque nos hace sentir carga. También me doy cuenta que cuando estoy en la simpatía me salen muchos tienes que, tendrías que, deberías, no deberías, yo que tú, claro. Y todo esto es porque estoy en sus zapatos con los míos puestos. Y desde mis zapatos salen muchas soluciones quizás, o ninguna. Pero lo que sí es que no hay todo el espacio para la otra persona, para que encuentre o no sus soluciones. Esto normalmente no cabe con la simpatía. Si pienso en el tiempo y la dificultad para mí, reconozco que me es más fácil responder con simpatía que con empatía. Así que bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto del tiempo, la rapidez, la facilidad, que no tengo que pensar mucho y elaborar mucho para responder, es algo que vivo también con la respuesta simpática, que me pasa. La empatía, sin embargo, es harina de otro costal. Así lo vivo yo, por lo menos, ¿no? Es algo nuevo que llevo relativamente pocos años practicando conscientemente. Es un proceso a fuego lento, yo digo que es un guiso a fuego lento, donde tengo que pasar por una fase de salirme de mis zapatos y meterme en los de la otra persona. Y esto no es algo inmediato, requiere de tiempo, de mucha presencia, de soltar muchos condicionamientos, mapas o paradigmas, creencias y apegos que tengo yo. Y de verdad que sí, reconozco que al principio me era muy difícil. Con la práctica va generando menos desgaste y va fluyendo, pero reconozco que no siempre me es posible. La empatía para mí es la habilidad más poderosa dentro de la inteligencia emocional y para las relaciones. Dar empatía, recibir empatía, es tan balsámico y nutritivo que no encuentro palabras suficientes que puedan explicar bien lo que realmente genera la empatía, sus consecuencias y resultados, me refiero. Es algo que hay que vivir y solo cuando lo vives, cuando lo experimentas, puedes ver su efecto, puedes darte cuenta de que es el mejor camino para generar cercanía y conexión de una manera auténtica. Y al mismo tiempo insisto que no se trata de juzgar como bueno o mala la empatía ni la simpatía, es conocer ambas respuestas, qué es una, qué es otra, sus consecuencias
y aprender a dar ambas respuestas para ser libres de elegir cuando queremos dar una y cuando queremos dar otra. Porque veo que no salimos a veces de la respuesta simpática, muchas veces, por lo menos antes me pasaba a mí así, porque pensamos que eso es empatía y estamos en esa confusión. O también porque no sabemos dar una respuesta empática, no hemos practicado lo suficiente y al ver el esfuerzo que supone y el tiempo que nos lleva, soltamos y tiramos la toalla. La intención, por tanto, es conocer cada una de ellas, cada respuesta, la simpatía, la empatía, sus consecuencias, sus resultados, aprender y ser capaces de dar ambas respuestas cuando queramos y así poder elegir. Tampoco quiero quedarme con que el consejo es malo y que vivamos así tapándonos la boca cada vez que tengamos el impulso de dar un consejo. Hay situaciones incluso que sería absurdo que no quiero un consejo. Por ejemplo, cuando tengo una gotera en casa y viene el fontanero, quiero que me diga lo que pasa, por qué tengo la gotera, qué tengo que hacer para solucionar eso. O el ejemplo del médico que quiere cuidar la salud de sus pacientes y puede llegar a aconsejar a una persona que deje de fumar. Y hasta en este caso también convendría matizar la diferencia de que el consejo no salga desde un juicio de está bien, está mal, o de un deberías o no deberías fumar, o yo debería hacer que tú dejes de fumar. Este consejo es diferente al que quiero plasmar, ya que genera una respuesta distinta en el otro y menos probabilidades también de ser acogido con cariño, si lo hacemos desde el juicio. Y me pasa que veo que se parece mucho al consejo también el que da un médico al que damos como padres y madres a nuestros hijos, o los consejos que podemos dar a amigos, hermanos, compañeros. Por eso es como matizar que es diferente cuando nos hacemos la pregunta central a la hora de dar un consejo, y es preguntarme ¿qué es lo más importante de dar este consejo? ¿Cuál es la necesidad más importante cuando doy un consejo? Porque así puedo ver que lo que me mueve o lo que nos mueve a dar el consejo en esas situaciones es quizá la necesidad de contribuir al bienestar de la otra persona. Y desde ahí podemos hablar de nosotros en ese consejo, de mí misma en ese consejo. Es decir, dejar claro que sale de algo vivo para mí, de esa necesidad de contribuir y que no sale desde el juicio de no estás haciendo las cosas bien. Por ejemplo, en el caso del médico, podría expresar algo así como veo que fumas 2 cajetillas al día, te ha subido la tensión, el azúcar, estás teniendo muchos ataques de asma, me preocupa tu bienestar, porque veo que el tabaco no es adecuado en una situación como la tuya, no es lo más favorable. Algo así sería. Y no sé, de verdad que esto es diferente a decir deberías dejar de fumar, o si sigues fumando vas a morir en poco tiempo, o algo así, como amenazante o como... Y como padre o madre podemos verlo de la misma manera. No es lo mismo decir veo que duermes pocas horas, que te cuesta mucho levantarte por las mañanas, que esta semana solo has comido una pizza o una hamburguesa por la noche, que a media mañana dices que te duele la cabeza y que no puedes concentrarte. Y esto me preocupa. Sí, estoy un poco asustada porque tener un buen descanso y una buena alimentación creo que es vital para tu crecimiento, para tu concentración, para tus estudios, para el aprendizaje. Es como intentar o tratar de no juzgar a nuestros hijos, como no sabes, no tienes ni idea, y yo soy la que tengo que corregirte y llevarte por el buen camino, ¿no? Es como que es algo mío. Que en realidad yo lo vivo así también como responsable de mis hijas. Las he quitado los pañales, las he enseñado a comer, las he enseñado a hacer tantas cosas que me sale solo, ¿no? Pues dar consejos de esto, ¿no? De esto es lo correcto, esto no puedes, debes hacer esto. Y bueno, tampoco pasa nada. Cuando me sale así, no me fustigo, trato de verlo, de darme cuenta, y cuando puedo, pues lo hago de otras maneras. Y voy experimentando, voy probando y voy viendo las respuestas que obtengo con esas distintas maneras, y con eso me voy guiando.
Y lo mismo pasa con amigos, hermanos, compañeros, compañeras. Podemos ir viendo si cuando damos consejos desde el tienes que, deberías, no deberías, ver si los siguen, si nos hacen caso o no nos vuelven a preguntar, porque a lo mejor no quieren contarnos nada más, o si lo hacen y si nos hacen caso y no les sale bien la cosa, si luego nos señalan y nos dicen algo así como por tu culpa, ¿no? Que me dijiste que hiciera tal o cual cosa. Y también cómo reaccionas tú si pasa esto, si das el consejo y no te hacen caso. No sé, me parece interesante como explorar esto. ¿Qué pasa también cuando damos consejos desde aquí, ¿no? También otra cosa curiosa que pasa por la cultura que tenemos y la educación que hemos recibido, y esto me parece muy, muy interesante verlo, es que suelen salir mensajes muy sutiles que muchas veces no somos conscientes del efecto. Y es que negamos la experiencia de la otra persona. No reconocemos que su experiencia es legítima, que lo que le está pasando les está pasando, que sus emociones, su diálogo interno, su creencia, lo que se está contando de lo que vive. Me refiero a cuando nos dicen algo así como, pues como le pasa a mi hija a veces cuando llega del instituto, que me dice, estoy muerta, no puedo con la vida, o no puedo más. Y salto y le digo, anda, venga, que no es para tanto. Ahora descansas un poco y se te pasa. O peor, mi marido, ¿no? Que le dice, a ti te voy a llevar yo a la India para que veas lo que es una vida dura. Y ala, lo que le pasa a ella, el cómo lo vive, lo que se cuenta de lo que vive, pues a la porra, ¿no? Es como que eso ni se ve, ni se mira, ni se acoge. Y esto es algo muy habitual que se da cuando nos dicen cosas como estoy agotada y respondemos algo así como, bueno, mujer, ya es jueves y mañana es viernes. O estoy harta de mi jefe y decimos, bueno, si no tiene que ser tu amigo, ya sabes cómo es. Dale la razón y luego haz lo que te parezca. Y cosas así, ¿no? Y si me fijo qué pasa dentro de mí también cuando doy estas respuestas, negando la experiencia de la otra persona, si pongo la lupa, veo que se produce como una tensión dentro de mí. O sea, hay algo que no me es agradable. Es como si no estuviera atendiendo a mi honestidad o a mi autenticidad. Bueno, desde la cabeza me sale como algo así de qué falsa la respuesta que estás dando. No sé, creo que sería mucho más sencillo reconocer la experiencia de lo que vive mi hija y ya está, en lugar de decir, venga, que no es para tanto y ahora descansa si se te pasa, pues poder decirle, veo que estás muy cansada y que estas semanas están siendo duras para ti. Sí, creo que todo esto tiene que ver con que algo así como que, ¿qué nos pasa con el dolor? Es como preguntarnos, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos al dolor, ya sea nuestro o de otra persona? Y esto también ha sido algo tan sorprendente para mí, ver que no sabía tratar con el dolor. Y todas las creencias que tenía de que el dolor es malo, que no es lo natural de una vida plena, cuando el dolor es parte de la vida y vamos a vivir muchas situaciones dolorosas. Pero bueno, solo quería expresar la relación que veo entre el consejo y lo que nos pasa con el dolor, ¿no? Porque el tema del dolor daría para otro vídeo, o mejor dicho, para un documental. La conclusión, por tanto, que saco de todo lo comentado es que a veces vamos rápido al consejo por todo lo que he hablado. Es como una salida rápida y aprendida que nos resulta fácil, ¿no? De dar y, sin embargo, la empatía, como ya he contado, pues es un proceso que requiere de tiempo, de bajar, de profundizar, de llegar al agua, a mi agua, para conectar con el agua de la otra persona, a la esencia de lo que somos. Y por ahí conectar. Queremos dar, por tanto, una respuesta rápida y sale el señor consejo como respuesta. También me gustaría aclarar que a mí también me pasa que pasar de este hábito del consejo y de otros también, que son muy comunes, cuando nos cuentan o comparten alguna dificultad de la vida las personas que nos rodean, que no solo es aconsejar, sino también diagnosticar, algo así como a ti lo que te pasa es, o interrogo, y entonces ¿cuándo? ¿Cuándo te ha pasado? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dijo? O minimizar, anda, que no es para tanto. Bueno, otro tipo de respuestas. Y me he dado cuenta que entre hacer esto y estar en silencio absoluto,
donde el otro se nos queda con cara de póker, como diciendo, o como esperando que le falta algo de nuestra parte, ¿no? Algo de respuesta. Pues también hay caminos intermedios. O sea, la empatía es algo intermedio, no es silencio absoluto, sino validar, reconocer, mirar, observar la experiencia de la otra persona con presencia total. Lo que pasa que insistimos en practicar el silencio y la escucha al principio porque, porque por deje tendemos a no hacerlo. Tendemos a no dejar espacio. No dejar espacio al otro y parece que cada que el otro diga 3 palabras, pues yo tengo que decir una. Y si dejo espacio a la otra persona, pues seguramente que podrá expresarse más plenamente lo que le pasa, y cuando consideremos nosotros, pues podemos reflejar o devolver lo que escuchamos en formato de hipótesis de lo que te escucho es, porque puede que nos equivoquemos en las interpretaciones y entonces la otra persona nos irá y se irá aclarando y vamos ahí como de la mano explorando lo que vive. Y esto es empatía, no es quedarte como una merluza congelada. Lo que sí es como al principio, pues vamos a insistir en escucha, escucha, presencia, presencia, dejar espacio. Y bueno, hacer esto, si se hace con mucho cariño, atención y con esa presencia, es tan importante y es tan enriquecedor, ¿no? Por ejemplo, en un problema con tu madre o hermana que te cuenta su problema, y puedes darle empatía de esta manera, ir por estos caminos intermedios, y después si quieres o crees que hay que ir más allá, o bien porque te lo pide explícitamente la persona, con un algo así como ¿y tú qué harías? O ¿qué piensas? O porque sea algo también vivo en ti y quieres cuidar de tu necesidad de contribuir con esa persona, ¿no? Dejándolo ver que por algo que te pasa a ti, que tú quieres dar tu punto de vista o tu consejo, pero ya lo habrás dado después de reconocer y validar la experiencia que vive la persona. Le has escuchado, la has reflejado, has ido de la mano un poquito, profundizando en lo que vive, y entonces después de hacer esto, pues puede que le digas, pues yo en tu lugar también estaría confusa, o también podría salirte no sé qué haría, no sé qué decirte, porque puede ser que pase esto, y sea lo más honesto. Y si pasa, podemos añadir algo así como, bueno, no sé qué decirte, pero gracias por compartirlo conmigo. Y me quedaría quizá más tiempo mirando por la ventana de lo que vive, observando cómo es esto que vive la hermana, mi madre, mi amiga, o mi marido, o mi hija. Y que también vivo yo en ese compartir con ellos, ¿no? Me parece interesante también aclarar que el cerebro emocional, también llamado sistema límbico, no entiende mucho de la pregunta esta de ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué tengo que hacer? Esta pregunta es más bien del cerebro racional, del neocórtex, que es la parte que analiza, que ordena, que busca soluciones. El cerebro emocional responde a otra pregunta, que es como más pausada, que es algo así como ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Sí, el sistema límbico, que es ese cerebro emocional, el cerebro medio, es experiencia pura. Es lo que percibe de los sentidos, lo que está vivo ahí, a nuestro alrededor. Y no es tan rápido de explorar y mirar las emociones, la experiencia. No, la palabra lo dice. La experiencia hay que experimentarla. Y es un tiempo. Por eso es más adecuada la pregunta de ¿cómo es esto que me pasa? Y mirar. O ¿cómo es esto que le pasa? Porque con esta pregunta es como un abrir la ventana. Es como explorar, mirar, experimentar. Y con esto me acerco más a la realidad que vive la otra persona.
y seguramente a dar una respuesta más adecuada en ese momento a lo que está pasando. Y para cerrar, no quiero olvidarme de reconocer y recordar, porque se me olvida muchas veces, que la vida es imprevisible y por eso es algo natural y necesario ir improvisando mientras sucede la vida. Que creo que esto es ir viviendo, ir abordando lo imprevisible y la incertidumbre, porque la vida es eso, incertidumbre. Y veo en mí y en muchas personas que queremos certezas. Algo así como que si hacemos algo, pues que dé un resultado X, eso concreto. Y la empatía no busca resultados, es conexión, es simplemente conexión. Y tan importante, ¿no? Conexión. Es decir, que muchas veces voy a dar empatía y para conseguir tal y cual cosa y me veo así, y no es así, no hay certeza. No en las relaciones, ni en las interacciones, ni en la propia vida, ¿no? Y según lo digo, wow, esto es algo que se me olvida y algo tan a tener en cuenta. Espero que te sea útil, a mí me ha sido muy útil hacer estas reflexiones y me las guardaré como un pequeño tesoro. Un abrazo muy fuerte.